Hoy vamos a hablar de un tema muy particular y que tiene mucha relevancia en el devenir de las cámaras fotográficas actuales, y es esa polémica que se ha instaurado de un tiempo reciente a esta parte sobre la cámara y el teléfono celular. ¿Será cierto que los teléfonos celulares van a terminar desplazando las cámaras fotográficas? Esta es una pregunta muy interesante y en este video vamos a intentar dar con argumentos una respuesta a esta delicada cuestión. Mi nombre es Alberto Subero y esto es El Mundo de Saras. Como les había comentado en la introducción, hoy vamos a hablar de un tema bastante polémico y es sobre esa rivalidad, en apariencia al menos, que hay entre los teléfonos celulares y las cámaras fotográficas. Vamos a dar algunos argumentos para intentar dilucidar qué artefacto es mejor para tomar nuestras fotos, un teléfono celular o una cámara fotográfica. Pero para entender todo este proceso, primero debemos aclarar algunos conceptos básicos de la fotografía. No me quiero poner con muchos tecnicismos, pero a veces es importante clarificar ciertas cosas para entender lo que realmente está sucediendo. En primer lugar, debo decir que la captura de una imagen se compone a grosso modo de 3 etapas. Estas etapas son la captura, el procesamiento o revelado como se les conoce, y finalmente la impresión. Permítanme hablar de esta última porque es una de las etapas que con el tiempo ha venido dejando de ser usada por todo este proceso, y aquí entran los teléfonos celulares, del manejo de las redes sociales. El tema es que la mayoría de la gente, salvo algunas personas como yo, que nos sigue gustando imprimir las fotos, pueden ver el video que hicimos sobre ese tema en el canal. A mí me gusta imprimir mis fotos. Pero salvo personas como yo, digamos los últimos mohicanos, la gran mayoría de la gente hoy en día prácticamente no imprimen sus fotos. Antes, en la época del carrete, era muy normal que uno llevaba su carrete al laboratorio y lo que obtenía eran copias impresas, álbumes familiares, álbumes para eventos, bodas y ese tipo de cosas. Incluso en ese tipo de eventos he presenciado casos en los que ya no se están haciendo los famosos fotoálbumes de boda, cosa que es triste, ¿no? El tema es que en el 95% de los casos las fotos se destinan para ser publicadas en las redes sociales, lo que significa que en la mayoría de las veces terminan en las memorias de los teléfonos, y cuando estas memorias obviamente se llenan, pues simplemente se van borrando las más antiguas, se procede con el borrado de toda esa información. Y eso es triste y es lamentable. Yo sigo adorando imprimir mi foto. Así que esa última etapa, con el advenimiento de toda esta era digital de la fotografía, está de capa caída. Así que nos quedan las otras dos, la captura y el revelado. Para hacer esto lo más pedagógico posible, yo voy a hablar de ojos. Entonces, la captura está conformada básicamente por 3 ojos. Hay 3 ojos que intervienen en la captura de una fotografía. El primero de ellos es evidentemente el ojo de la persona que está tomando la foto, bien sea delante de un monitor, bien sea detrás del visor de una cámara. Es muy importante porque esta persona es la que decide cosas como el encuadre, y además ahí se toman decisiones importantes. La persona que toma la foto decide cosas como quién es el sujeto principal, quién es el fondo, qué sujetos aparecen en la toma y qué sujetos no. Todo este proceso se llama composición. ¿Sí? Entonces, este es un ojo muy importante y que decide cosas fundamentales. Hay otro ojo que está colocado en nuestras cámaras, que es la lente que estemos usando, la óptica que estemos usando, y es evidente que este es un ojo muy importante porque dependiendo el tipo de óptica y la calidad de la óptica, vamos a tener una luz más potente y de mejor calidad. Ya sobre la calidad de las ópticas mencionamos algo en uno de nuestros videos anteriores, que los invito gustosamente a verlo. Entonces ya tenemos 2 ojos, el que toma la cámara y la óptica. Pero hay un tercer ojo que es muy importante y se menciona poco, y es que la luz, cuando entra por el lente de la cámara, impacta el sensor
Y ahí comienza todo un proceso de manipulación electrónica que tiene que ver, por ejemplo, con el diseño del sensor, la electrónica de procesamiento de todo ese cúmulo de datos y la velocidad con que estos datos se transmiten a los sistemas de almacenamiento. Entonces hay un conjunto de procesos mecánicos y electrónicos, más electrónicos que mecánicos últimamente. En el caso de las cámaras sin espejo, esa brecha entre lo mecánico y electrónico se ha reducido muchísimo, al punto de que las cámaras sin espejos más recientes en su mayoría ya no están viniendo con obturador mecánico, sino solamente obturador electrónico, ¿sí? Entonces, en el proceso de captura tenemos esos tres ojos que intervienen con la foto. Pasando al segundo punto, que es el tema del revelado, aquí interviene otro ojo, ¿sí? En la época del carrete, el revelado se hacía en los denominados cuartos oscuros. Bueno, en ese cuarto oscuro, analógico, se hacían cosas. No vayan a creer que no. Se hacían manipulaciones, se quitaban cosas, se ponían cosas, se mejoraban cosas como el contraste, la saturación de los colores y todo ese tipo de cosas. Un proceso muy bien estudiado. En la era digital, ese procesamiento se hace en ordenadores, computadores con programas especializados que permiten mejorar cosas, nuevamente quitar o poner cosas si esa es la idea, mejorar el color, mejorar el contraste, sombra y ese tipo de cosas. Y eso es un ojo bien importante porque en ese momento el fotógrafo tiene la posibilidad de inducir una lectura en la foto, de indicarle al espectador dónde debe mirar primero y hacia dónde debe dirigir la lectura de la foto. Entonces, estos son los ojos que intervienen básicamente en la fotografía y esto es bueno entenderlo para entender el tema de los celulares. ¿Qué pasa con los celulares? Como pueden ir viendo en la lámina que voy a ir dejando acá en la presentación, los sensores tienen como referencia un patrón llamado el full frame. No estoy muy de acuerdo con esa denominación, pero es la denominación técnica que hay. Y esto del full frame se refiere al hecho de que el sensor mide exactamente lo mismo que medía cada cuadro de las películas en la era analógica. Las películas de cine, los cuadros de la película de cine medían eso, 35 por no sé cuánto. Y bueno, se quedó la denominación así de full frame. Sin embargo, debo aclarar que no son los formatos más grandes. Existen los llamados formatos medios. La gente de Fuji ha sacado toda una línea de cámaras de sensores de formato medio, haciéndolas cada vez más compactas, cada vez más fácil de llevar y cada vez con prestaciones muy parecidas a las de algunas cámaras full frame. Es decir, esa brecha se está cerrando. Entonces, aclaro eso porque una de las discusiones que hay es sobre el tema del tamaño del sensor, ¿no? En la lámina que estamos viendo tienen el de referencia que está arriba y a la izquierda, y hacia abajo, a la derecha, al final, pueden ver los sensores más chiquiticos. Y esos sensores chiquiticos son los que usan normalmente los teléfonos celulares. Entonces veamos, tenemos full frame, que está arriba y a la izquierda, y después tenemos una batería de sensores que pasan por un grupo de sensores como el micro 4 tercios, que usan por ejemplo las cámaras de ciertas cámaras de Olympus, Panasonic y ese tipo de cosas. Están después los sensores APS-C, que los utiliza la gente de Nikon, que los utiliza la gente de Canon, que los utiliza la gente de Sony, que los utiliza la gente de Fuji. Y después están otro tipo de sensores más pequeños, hasta que llegamos a los más chiquitos que están abajo y a la derecha, que son los que usan los teléfonos celulares. ¿Por qué los teléfonos celulares usan unos sensores tan pequeños? Bueno, es evidente, es un problema de espacio. Pues. Los teléfonos celulares actuales se caracterizan por ser delgados y relativamente pequeños, lo que significa que no tienes el suficiente espacio para colocar sensores más grandes y otro problema adicional para colocar ópticas, lentes mucho más grandes. Ese es uno de los inconvenientes que tienen los teléfonos celulares y que van a cargar a cuesta toda la vida. No pueden colocar sensores muy grandes porque no hay espacio para ello, y tienen el tema de las ópticas, que no pueden colocar ópticas muy grandes. Y está el otro problema de las ópticas, que es que en general no pueden ser ópticas intercambiables. Es decir, tú no puedes quitar un lente gran angular, poner un teles y ese tipo de cosas como haces en las cámaras fotográficas. Los diseñadores de teléfono han estado muy conscientes de estos problemas y saben que físicamente no hay espacio y que esa no es la solución, pero entendieron rápidamente
que había una herramienta muy poderosa para solucionar este problema. Esta herramienta es utilizar el inmenso poder de cálculo, de procesamiento que tienen los teléfonos actuales. Recordemos que nuestros teléfonos son en realidad computadoras muy veloces y muy potentes que, entre otras cosas, pueden tomar fotografía. Entonces, vistas las cosas así, surgió toda una nueva rama en la computación que se denomina fotografía computacional. Empecemos primero por el tema de las ópticas. ¿Cómo se ha intentado resolver el tema de las ópticas? Bueno, habrán notado que los teléfonos celulares recientes no tienen una cámara. Algunos traen 2, 3, hasta 4 cámaras. Hay modelos por ahí que traen 4 cámaras. La idea de todo esto es que cada una de esas camaritas tiene un lente de un ángulo de visión distintos. Algunas traen un ángulo ultra gran angular, otras traen un angular, otras traen un lentecito más o menos de un milimetraje intermedio, ¿sí? De manera que cuando se dispara la cámara, todas estas lentes se activan y toman fotos de distintas perspectivas, de distintos ángulos de visión, sin que el usuario se percate de ello, por supuesto. El otro tema es la llamada fotografía computacional. La fotografía computacional no es más que un conjunto de algoritmos que se le agregan al teléfono, algoritmos muy veloces, muy rápidos y que requieren el potencial bárbaro que tienen, el potencial de cálculo que tienen nuestros teléfonos celulares. Y con eso lo que hacen es que hacen sucesivas tomas, 8, 12 tomas de la misma escena, tomadas con distinto grado de exposición, de manera que se capturan detalles en las sombras, en los tonos medios y en las altas luces. Y después todo esto se fusiona en la fotografía que finalmente se le presenta en la pantalla al usuario del teléfono. Todo esto sin que el usuario intervenga absolutamente para nada. El teléfono celular crea para usted una representación de la imagen que usted quiere capturar, de manera que aparezca muy contrastada, con colores muy vivos y todo eso. Pero en realidad es una imagen ficticia, una imagen que se le está inventando el teléfono y que a veces está bastante lejos de lo que es la realidad. Pero al ser tan contrastada, tan bonita y con efectos tipo HDR, es decir, explotando todo el rango dinámico, se logran imágenes que en ciertos dispositivos se ven muy interesantes y algunas, no hay que negarlo, son bastante atractivas como documentos fotográficos. Un punto importante es que no todas las situaciones fotográficas en las que uno se puede encontrar en la vida cotidiana pueden ser resueltas con un celular. Por ejemplo, en el caso de los deportes extremos, en el caso de la moda, en el caso de los bodegones, tienen exigencias fotográficas muy particulares que los celulares no cubren. Estoy hablando de temas como de ráfagas, estoy hablando como de temas de enfoque, estoy hablando de temas de seguimiento, ese tipo de cosas que los celulares no cubren aún. Por supuesto, seguramente los ingenieros de las marcas de celulares están trabajando en cómo buscarle la vuelta a todos esos aspectos, porque la idea es vender celulares. Uno de los argumentos principales para vender un celular hoy en día es, curiosamente e irónicamente, la cámara, más que el mismo teléfono. Por eso hay gente que plantea que a los teléfonos celulares hay que dejar de llamarlos teléfonos y simplemente llamarlos computadoras con habilidades, entre otras cosas, de tomar fotografías. El otro tema, y esto es realmente una dificultad bastante seria, está en el hecho de que esos teléfonos que suelen tener esas prestaciones y tomar esas fotografías que a mucha gente, mucho público les encantan, son teléfonos de gama media, media alta y alta. ¿Qué sucede? Que estos teléfonos son, por lo general, bastante costosos, tan o más costosos que muchas cámaras de formato micro 4 tercios, APS-C o incluso que algunas cámaras full frame. Es decir, si usted quiere tener un super teléfono de estos que toma esas fotos supuestamente muy hermosas, pero que ya ustedes deben estar entendiendo de lo que se trata con la explicación que acabamos de dar, pues tendrá que desembolsar una cantidad de dinero bastante grande con la que normalmente puede comprarse una cámara de aficionado avanzado o incluso algunas cámaras del circuito llamado profesional. Entonces eso también es un tema a considerar. Bueno, ya que entendemos cuál es el tema, entonces entre las cámaras fotográficas, el tema técnico quiero decir, entre las cámaras fotográficas y los teléfonos, hay que decir que en realidad una cosa debería complementar a la otra. O sea, me parece absurdo ver a gente en las redes diciendo, no, es que el teléfono va a terminar sustituyendo a las cámaras. No, eso no va a pasar. O sea, el hecho de que el teléfono celular tenga una cámara integrada y que tenga en algunas circunstancias muy buenas prestaciones, no significa que lo que tengas en tus manos sea una cámara.
Eso no es una cámara técnicamente hablando. ¿Sí? Una cámara es otra cosa. Una cámara ofrece cierto tipo de prestaciones, digamos, fueron aparatos diseñados para y pensados para tomar fotografías. A diferencia del teléfono celular, que el teléfono celular es un computador al que le vas pegando cosas. Pues, ¿sí? Entonces son objetos diferentes. Sin embargo, pueden ser objetos complementarios. Yo me he encontrado en paseos recientes a amigos fotógrafos que salen a tomar sus fotos con su equipo fotográfico, pero también hacen algunas capturas con el celular como referencia. ¿Sí? Entonces pueden ser complementarios una cosa y la otra. Por supuesto, una ventaja del teléfono celular es que el teléfono celular anda en el bolsillo de nosotros todos los días, es liviano, es fácil de transportar, no hay que andar cargando toda la parafernalia que tiene que andar cargando un fotógrafo, lentes, cámaras, accesorios, flashes, toda esa serie de cosas para hacer que sus fotografías queden lo mejor posible. Así que desde ese punto de vista creo que pueden complementarse uno y el otro. Y ya finalmente, para responder a la pregunta inicial, ¿los teléfonos celulares van a hacer desaparecer las cámaras fotográficas? Es evidente que no, por varias razones. Ayer leí un artículo de un fotógrafo que decía que él cree que el problema es un tema de músculo financiero. Es posible porque las empresas que fabrican teléfonos móviles pues mueven muchísimo dinero. Es muy probable que mucho más que muchas compañías fotográficas, y eso les da un poder bastante grande de investigación. Por ahí leí que una marca de teléfonos muy famosa contrataba más de 1000 ingenieros solo para diseñar el aspecto y las utilidades de las cámaras de sus teléfonos. Eso es una inversión monstruosa. Sin embargo, las compañías que fabrican fotos tienen una tradición, tienen una historia y están conscientes del avenir de la fotografía, y así lo han demostrado recientemente cuando todo el aspecto fotográfico se está moviendo a las cámaras sin espejo. Como decía un colega fotógrafo por ahí, bueno, se rompió el tabú, se rompió el sello y a partir de aquí podemos esperar muchísimas innovaciones muy interesantes en las cámaras fotográficas, y obviamente los fabricantes de cámaras fotográficas, para salvar su negocio, para salvar su legado y para salvar la historia de lo que han hecho en los últimos 20, 30, 40 años, hablo de las marcas más grandes, Nikon, Sony, Canon, Olympus, ese tipo de cosas, obviamente también se van a centrar en hacer nuestras cámaras digitales cada vez más eficientes, cada vez más adaptables a las situaciones fotográficas que se nos puedan presentar. Y entonces creo que en ese sentido los teléfonos celulares van a terminar marcando la pauta de hacia dónde debe ir la electrónica de las cámaras. Eso es lo que yo creo que va a pasar. Por ejemplo, cámaras como la OM1 de la gente de OM Solution, el antiguo Olympus, es una cámara espectacular que, a pesar de tener un sensor micro 4 tercios, que algunos critican porque dicen no, pero que es un sensor muy pequeño. Lo irónico de la situación es que esos mismos que critican cámaras como la OM1 o las cámaras micro 4 tercios en general, alaban las fotos tomadas por sus teléfonos celulares, siendo que estos teléfonos celulares tienen los sensores más pequeños de todo el mercado. Esas son las cosas irónicas que uno no comprende, y simplemente hay que entender que existen los dos dispositivos, que los dos tienen usos específicos y definidos, y que simplemente van a convivir con todos nosotros por un largo tiempo. Bueno, espero que con esta explicación cada uno de ustedes saque sus propias conclusiones. Habrá quien no se quiera enrollar la vida y dice yo con el teléfono tengo. Hay las personas que como yo nos gusta la fotografía, y bueno, para eso es una cámara lo que cuenta, sin quitarle méritos al teléfono. Y repito, en algún momento también todos los fotógrafos utilizamos nuestros teléfonos celulares para muchas capturas sin ningún problema, y eso no debe generar ningún tipo de ruido. Si les gusta el contenido de este canal, por favor suscríbanse y activen la campanita para que el sistema le avise las notificaciones de cuando subamos un nuevo video al canal. Mi nombre es Alberto Subero y esto es El Mundo de Saras.